Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes en este programa Me Gustaría Saber, el programa que nos permite poder interactuar con ustedes porque respondemos a las inquietudes, a las preguntas que ustedes nos envían gentilmente. Agradecemos mucho su sintonía, su apoyo, sus oraciones y tengo en esta ocasión el privilegio de estar junto con el pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido al programa Me Gustaría Saber. Gracias, pastor. Es un placer estar aquí contigo en este programa. Muchas gracias por dirigir nuestro ministerio hispano aquí en Zoom TV. Pastor, es un placer y poder compartir con ustedes aún mayor el placer y el gozo. Y tenemos unas preguntas interesantes, pero que antes de ir a la pregunta les recordamos enviar sus preguntas, inquietudes a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org, tv@zoomtv.org. Y recuerden que conforme recibamos las preguntas, enviaremos la respuesta o haremos la respuesta en los programas subsiguientes. Pastor, antes de comenzar esta interesante continuación de la pregunta que hicimos o tuvimos que tocar un poco la semana pasada, vamos a hacer una oración porque queremos que Dios nos acompañe y nos dirija al abrir la Amén. palabra. Voy a orar. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento venimos a ti de manera humilde y, Señor, pidiendo nuevamente que nos des el Espíritu Santo, que nos instruya, nos ayude a comprender mejor tu palabra y nos guíe a toda la verdad. Y pedimos todo esto, Señor, no por mérito nuestro, sino los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pastor, bueno, tenemos la pregunta que quedó pendiente en contestarla a mejor capacidad por el tiempo. A veces tenemos limitación en eso. Pero la pregunta es la siguiente. Nos hizo Halioski y dice lo siguiente. ¿Cuál es su posición acerca del pecado original? ¿Crees que nacemos pecadores? Continuemos con la pregunta, con esa inquietud. Bueno, no es correcto decir que nacemos pecadores, porque la Biblia define el pecado de una forma muy específica. Dice que el pecado es transgresión de la ley. No es un estado, sino tiene que ver con acción, con pensamientos, con emociones. Cuando respondemos al jalón del pecado. El Espíritu de Profecía en el libro Fe y Obras, página 56, nos dice lo siguiente en cuanto al pecado. Ahora bien, nosotros queremos entender qué es pecado. Es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición que dan las Escrituras. Hay una sola definición del pecado en las Escrituras y eso es transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Por eso la hermana White escribió en el manuscrito 57 de 1890 estas palabras muy significativas. Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida. Ahora, ¿qué quiso decir ella por nuestra naturaleza caída, pero no corrompida? La cita explica, pero no corrompida, y no se corrompería al menos que le hiciera caso a las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. ¿Cómo es que su naturaleza humana hubiera llegado a estar corrompida? Solo si le hacía caso a las palabras de Satanás. En ese sentido, Jesús tomó la naturaleza humana sin ser corrompida, porque Jesús nunca respondió a las tentaciones de Satanás. Ahora, hay otras citas también, muchas citas aquí sobre la naturaleza que tomó Jesús y si nosotros podemos vencer como venció Jesús. En la matutina, a fin de conocerle, no necesitamos retener una sola tendencia pecaminosa. Porque dice, bueno, Jesús no tenía tendencia, nosotros sí. Pero aquí dice, nosotros no tenemos que retener una sola tendencia pecaminosa. Al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias, que son inclinaciones, Claro. las malas tendencias hereditarias y cultivadas son eliminadas del carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien. ¿Se pueden entonces eliminar las malas tendencias hereditarias y cultivadas? Según ella sí. Por supuesto. Por el poder viviente para el bien. Ahora, tal vez leer unas pocas citas más
sobre qué naturaleza asumió Jesús. Si Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, el punto de contacto con nosotros se rompe. Porque es una naturaleza distinta a la nuestra. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 300, ella escribió: al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. ¿Cuál naturaleza tomó Jesús? La condición caída. En su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Es decir, no transgredió la ley. Sigue la cita. Fue conmovido Jesús por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza. Y sin embargo, no conoció pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Es decir, Jesús no transgredió la ley. No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué su naturaleza humana fue impecable? Se explica. No conoció pecado por la sencilla razón de que no participó en el pecado actuando inconforme a la ley de Dios. Aquí hay otro. Esta cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 158. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Qué cita poderosa. Contundente. Él da a todos los que le reciben por fe su gracia y su poder y que les atribuye. La obediencia de Cristo a su Padre era la misma obediencia que se requería del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su capacidad. Tal ocurría también con Cristo Jesús. Él podía echar mano del poder divino, como nosotros lo podemos hacer. Él no vino a nuestro mundo para prestar obediencia como un Dios menor a otro mayor, sino como un hombre que debía obedecer la santa ley de Dios, y de esta manera Él es nuestro ejemplo. Ahora, si Jesús tenía una naturaleza pecaminosa o una naturaleza humana diferente que la nuestra, ¿cómo podía pedir que nosotros sigamos su ejemplo? No habría manera. Sería imposible. Estaría mintiendo, estaría tratando de hacer algo que es imposible para nosotros hacer. Sería como Superman si existiera. Claro. Sale volando y nos dice, seguid en pos de mí. Bueno, yo no puedo porque soy Superman, Claro. no soy Superman. Tal vez una o dos citas más. Esta es poderosa. El libro La Matutina Exaltada de Jesús, página 339. En Cristo se unieron la divinidad y la humanidad, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, ahora viene la parte clave, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Dice, la naturaleza de Adán, el transgresor, fue el que tomó Jesús. Luego entonces, en Youth Instructor, diciembre 20, 1900, reflexionad sobre la humillación de Cristo. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída y sufriente, degradada y manchada por el pecado. Yo creo que no puede ser más explícito. Si uno cree en el Espíritu de Profecía, esto nos dice qué naturaleza tomó Jesús. Una más. Este Mensaje Selectos, tomo 1, página 478. Resistió a la tentación mediante el poder que puede tener el hombre. Se aferró del trono de Dios y no hay un hombre o mujer que no pueda tener acceso a la misma ayuda mediante la fe en Dios. Hay muchas más.
todas estas citas están en el material que presentamos sobre la última generación. Correcto. Y los que se comunican con nosotros pueden conseguir no solamente la presentación en la actividad en sí, sino también todos estos temas están escritos con todas las citas y las pueden conseguir de nosotros. Son muchísimas más que las que yo mencioné donde se trata este problema. Así que la respuesta a la pregunta es muy sencilla. ¿Nacemos pecadores? No. ¿Nacemos con una naturaleza pecaminosa? Sí. ¿Se puede vencer esa naturaleza pecaminosa por el poder de Dios? Sí. ¿Por qué Jesús venció y nosotros no? Sencillamente porque Él dependió del poder del Padre y nosotros no lo hacemos como lo hizo Él. Amén, pastor. Y esto creo que también puede aclarar un poco esta inquietud sobre nuestra posición acerca del pecado original, que en realidad no compartimos ese, de acuerdo a la Escritura, el Espíritu decía, no compartimos con esa ideología de que existe tal cosa como el pecado original. Creo que es importante que entendamos o expliquemos también de que es posible que y dentro de la misma iglesia adventista existen estos desacuerdos en cuanto a esta estructura, esta posición acerca de la naturaleza de Jesús y si somos pecadores por nacimiento, etc. Y a pesar de que la iglesia no ha marcado, yo creo que ha sido un error, personalmente lo pienso así, pero han dejado que existan dos o tres posiciones en realidad Sí. que existen, ¿no? Tenemos que respetar diferentes posiciones, aunque vuelvo a decir, tenemos la una que la iglesia también la afirma como una viabilidad. Existen otras dos posiciones que son medidas contrarias a esta, pero en cierto sentido queremos hacer este llamado, ¿no? De que es importante que si la iglesia adventista tiene estas tres experiencias o diferentes opiniones, hay que respetarnos mutuamente, ¿no? Y no tildarnos ni de herejes o de Ni opositores. prohibir púlpitos. Por supuesto, ni prohibir el púlpito porque tenemos esa posición, que a la larga es una posición, más bien dicho, más histórica de la iglesia adventista que las posiciones diferentes. Sin embargo, creo que es importante poner eso en claro porque hay una agenda, se puede decir, de algunas personas que imponen un criterio sobre otro y cierran, como usted menciona, pastor, el acceso al púlpito a una iglesia simplemente porque predicamos de esta manera. Y creo que es una importante llamada de atención a estos hermanos. Tú mencionaste tres opciones. Quiero hacer una aclaración muy importante. Sí, Jesús no tomó la naturaleza de Adán antes de su transgresión, ni inmediatamente después de su transgresión. Tomó la naturaleza convertida de Adán. correcto. Porque si Jesús hubiera tomado la naturaleza de Adán inmediatamente después que pecó, no regenerada por el Espíritu Santo, no nacida de nuevo, no podría haber vencido. Claro, hubiese tenido que nacer de nuevo él. Sí, hubiera tenido que nacer. Jesús nacido de nuevo. Amén. Pero nosotros podemos tener el nuevo nacimiento y tenemos los mismos recursos para vencer Amén. que tuvo él. Volviendo al asunto de Adán, cuando Adán pecó, él no estaba arrepentido, que le echó la culpa a la mujer. Y Eva tampoco estaba arrepentida, le echó la culpa a la serpiente. Ambos le echaron la culpa a Dios. Claro, la mujer que me diste y la serpiente que tú hiciste. Claro. ¿Cuándo fue que Adán llegó a odiar el pecado? Él estaba triste por las consecuencias que le iba a aportar, la muerte. ¿Cuándo estaba triste por el pecado mismo? ¿Y dónde se propuso que quería vencer este monstruo del pecado? La hermana White dice que fue cuando ofreció el primer sacrificio. Así es. Ahí entendió y dio cuenta lo que significó el pecado, la destrucción. El pecado iba a llevar a la muerte de su creador, el sufrimiento. En ese momento, él se convirtió, nació de nuevo, Amén. recibió una naturaleza regenerada, pecaminosa todavía, pero regenerada por el poder del Espíritu Santo. Esa es la naturaleza que tomó Jesús y nunca permitió que se manifestara en acciones pecaminosas. Gloria a Dios. Y Dios, como usted menciona, pastor, nos invita a tener esa experiencia de un nuevo nacimiento, donde podamos tener la experiencia de Cristo y el poder para vencer por la gracia de Dios. Amén. Bueno, sigamos la siguiente pregunta, pastor. Tenemos la pregunta de Jaime. Nos envía de SAC, México. Y dice la pregunta:
¿Cómo Jesús pudo soportar 40 días y 40 noches sin comer y beber agua sin haber usado su divinidad? ¿No es humanamente imposible? Entonces, esta pregunta es interesante. ¿Cómo Jesús pudo soportar 40 días y 40 noches sin comer y beber sin haber usado su divinidad? ¿Es esto posible humanamente o es imposible humanamente? Bueno, necesitamos leer la Biblia con cuidado. Ujú. La Biblia no dice que Jesús no bebió por 40 días, porque si no hubiera bebido por 40 días en ese desierto de Judea, se hubiera muerto. La Biblia dice que no comió Ujú. en 40 días. No dice que no bebió. Sí, Ahora, ¿es posible que una persona viva 40 días sin comer? Yo creo que sí es posible. Y además de eso, el Padre lo iba a sostener, así porque es. Jesús tenía una misión que cumplir. Así que es una pregunta hipotética, pero sabemos que Él ayunó 40 días y 40 noches y no se murió. Esa es la clave. Claro, Ahora, si fue porque Dios lo fortaleció o sencillamente porque tenía una constitución robusta. muy fiel a Dios en su estilo de vida, no lo sabemos, pero el resultado es el mismo. El resultado es que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y sobrevivió. Amén. Y además, pastor, también algo interesante. También tenemos dos ejemplos en el Antiguo Testamento de dos hombres que también ayunaron 40 días. El caso de Moisés, que estuvo en la montaña 40 días sin comer y también sobrevivió, y él no era divino, o sea, él Exacto, era un humano. Y exacto. el caso también de Elías. O sea, de alguna forma podemos ver, o sea, la Biblia nos dice ciertas cosas que no podemos contestar a ciencia cierta, cómo es que lo hizo, pero vemos ejemplos que muestran categóricamente que un hombre, un ser humano, pudo vivir sin comer por 40 días. Ujú. Y Cristo, en la primera respuesta a la tentación de Satanás, Cristo le afirma que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Cristo creía en el sostenimiento a través de la palabra de Dios. No con eso quiere decir que no se debe comer, pero simplemente nos demuestra de que él dependía del Señor y Dios le pudo fortalecer, le dio la fuerza para experimentar este tiempo de preparación para su ministerio. El problema es que muchas veces nosotros no estamos dispuestos de creer, Sí, al menos que tenga sentido, al menos que sea razonable según nuestra forma de pensar. o según la ciencia humana. Sí, por ejemplo, ¿cómo puede vivir un hombre en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches y sobrevivir? Bueno, la Biblia dice que pasó y Exacto. creemos lo que dice la Biblia. Amén. ¿Cómo pudo ayunar Moisés 40 días y 40 noches? Bueno, la Biblia dice que ayunó y lo mismo Jesús, lo mismo Elías. Ujú. Lo que pasa es que siempre queremos una explicación científica, una explicación racional que apele a nuestra razón, pero no siempre es así. Creemos lo que dice la Biblia porque creemos en el que dio la Biblia Amén. y lo aceptamos por fe, aun cuando algunas cosas no podamos explicar. Así que yo creo que la respuesta a la pregunta es que, y es muy bueno el punto, de que Moisés y Elías también ayunaron 40 días y Claro. 40 noches y sobrevivieron. Y sabe, pastor, menciona algo importante usted. Hay que aceptar la palabra muchas veces también por fe, aunque no haya la evidencia palpable o científica al respecto, en algunos aspectos, porque recordemos que el apóstol Pablo nos hace acuerdo, nos hace esta admonición, que lo que no es de fe es pecado. Es decir, si empezamos a dudar porque no hay una evidencia palpable o que me haga a mí sentido, empiezo a dudar de la palabra de Dios, Sí, es un peligro, es una manera de entrar en el camino del enemigo, en el pecado. sí, ¿cómo puede, por ejemplo, resucitar un hombre que estaba muerto 4 días? Ujú. Eso no se puede explicar racionalmente. Claro, claro. Lo aceptamos porque la Biblia lo dice y porque confiamos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y Jesús nunca usó de su divinidad para suplir una necesidad física de él. Jamás usó su divinidad para tener una ventaja sobre su deficiencia humana.
Correcto. Entonces entendemos esta parte de que el Señor nos dejó un ejemplo perfecto y si Él lo logró por la gracia de Dios, también el hombre puede hacerlo. Amén. Muy bien, tenemos para una pregunta más breve y es la siguiente. Nos llama de Omar, de Maryland, que dice, ¿qué se refiere Jesús cuando le pide al Padre tener la gloria que tuvo antes de que el mundo fuese? ¿Qué gloria perdió antes de que existiese el mundo? ¿Cómo la perdió y en qué momento la perdió? Esta pregunta es interesante, pastor. ¿Qué se refiere Jesús cuando le pidió al Padre tener esa gloria que tuvo antes que el mundo fuese? Bueno, en realidad eso se encuentra en la oración de Jesús en Juan 17. Correcto. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo creo que la mejor respuesta a eso se encuentra en Filipenses 2. Sería bueno leer ese pasaje, supuesto. Filipenses 2, versículo 5 hasta el versículo 11. Ajá. Aquí dice lo siguiente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo creo que la pregunta es, ¿de qué se despojó Jesús cuando vino a esta tierra? La hermana White dice que se despojó de su manto real y de su corona real. Tenemos que entender que Jesús se despojó de su posición. No tiene tanto que ver con una luz radiante, tiene que ver con el hecho de que Él, de co-rey con el Padre, antes de la encarnación, Claro. se rebajó y tomó la forma de un siervo. Y luego, cuando el Padre lo exaltó, se sentó a su diestra como había sido antes y fue glorificado, en otras palabras. Así que no es el hecho de que Jesús dejó su divinidad cuando salió del cielo. Todavía siguió siendo Dios, pero su divinidad estaba oculta detrás de su humanidad y no pudo usar nunca su divinidad para beneficiarse a sí mismo. Y por eso, pastor, como usted menciona allí, o el versículo que acabamos de leer, el 11, ¿no? Habla de que el Señor le restituyó, después de que pasó por la experiencia de despojarse de nosotros, de todo lo que Él era, de su ser rey, de correy con el Padre, de su corona, de su manto de coronación, y se hizo siervo como nosotros, el Señor lo eleva. Lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. O sea, no hay más alto, hasta lo más alto, que es justamente donde estaba Él al inicio, y lo levantó para que todos, dice, toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, o sea, todos los seres vivientes, todos los ángeles, los querubines, todos puedan declarar ante Él y confesar que Jesucristo es el Señor, que a la final es para gloria de Dios también. Es decir, recibe esa gloria que Cristo quiso tener. No es una gloria efímera, es una gloria egoísta, es esa experiencia o esa posición que tenía como el creador de los cielos y la tierra, el co-rey con el Padre, y los ángeles, los seres humanos y los seres vivientes de todas las generaciones darán honor a este ser, a Cristo, que se entregó y mostró en la dimensión de amor que tiene Dios por el ser humano y por la criatura, ¿no? El plan de Dios siempre fue que Jesús glorificara al Padre. Y el Padre glorifica al Hijo también, como vemos en Juan 17. Claro. Así que tenemos que entender este asunto en términos no de una áurea de luz que lo rodea, sino en términos de que Él se estaba sentado en el trono con el Padre, a la diestra del Padre, se despojó de su posición, tomó forma de siervo y después no reclamó su posición, Claro. sino que el Padre le exaltó y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, queridos amigos, esperamos que esto sirva de aprendizaje para ustedes y que el Señor les acompañe y les bendiga más en este estudio de la palabra de Dios.